Como bien sabemos, Némesis es una de las amenazas más mortales y aterradoras creadas por la Corporación Umbrella, y las armas que usa reflejan su naturaleza biológica avanzada y su propósito como una máquina de exterminio. Vamos a explorar al detalle las armas utilizadas por Némesis en ambos juegos, analizando cómo funcionan dentro del canon de Resident Evil. Número 5. Brazos con fuerza sobrehumana. Los brazos de Némesis son una de las características más inquietantes de su físico. Estos brazos son enormes, con músculos sobredimensionados que le otorgan una fuerza sobrehumana. La mutación causada por el virus lo convierte en una máquina de combate con un poder destructivo cercano al de una bestia sin control. Némesis utiliza sus brazos mejorados para golpear a los enemigos de manera imponente. Estos golpes desintegran cualquier obstáculo que encuentren a su paso. Incluso los jugadores más ágiles tienen dificultades para evadir los ataques, ya que los golpes de Némesis pueden abarcar grandes distancias y ser extremadamente rápidos. Además de usarlos para infligir daño, los brazos de Némesis pueden ser utilizados para atrapar a las víctimas o lanzarlas por los aires como si fueran muñecos de trapo. Esto les da un toque de horror físico al encuentro con este monstruo, ya que cada movimiento suyo es una demostración de fuerza brutal. En el remake, los movimientos de los brazos son más fluidos y visualmente impactantes, haciéndolos aún más aterradores. El jugador se ve constantemente en una situación de desventaja, ya que cada golpe tiene el poder de atraparlo o derrotarlo instantáneamente. En el canon de Resident Evil, los brazos de Némesis, junto con su estructura musculosa y monstruosa, representan el poder físico extremo de las criaturas creadas por Umbrella. Némesis no es solo una máquina de matar, sino también una bestia de combate cuyo único propósito es eliminar a sus presas con brutalidad y eficiencia. Número 4. Minigun. En Resident Evil, Apocalipsis, 2004, y Resident Evil, Operation Raccoon City, 2012, Némesis usa la minigun de maneras distintas, pero ambas versiones de su uso reflejan su naturaleza como una máquina de exterminio imparable. El aspecto visual de Némesis sosteniendo la minigun está diseñado para enfatizar su poder y su rol como una máquina de exterminio, dado que la alta tasa de disparo de la minigun es más que suficiente para desintegrar a cualquier adversario. La película presenta la minigun como un arma física muy imponente, y la velocidad de disparo y el volumen de balas crean una atmósfera de terror y desesperación para los personajes humanos. La minigun es una de las armas que marca la transformación completa de Némesis en un enemigo insuperable, combinando su naturaleza biológica con armas de alto poder. A pesar de que la película toma ciertas libertades con respecto al personaje y su historia, la minigun se utiliza para subrayar la idea de que Némesis no solo es una creación biológica, sino también un vehículo de destrucción respaldado por armas de alto calibre. La minigun de Némesis en Resident Evil, Operation Raccoon City, es una de las armas más terroríficas y destructivas en la franquicia. Su presión constante, su potencial de daño masivo y su combinación con la agresividad característica de Némesis la convierten en una de las herramientas de combate más letales que el jugador debe enfrentar. Esta versión de Némesis refuerza la idea de que es un arma biológica perfecta, combinando su fuerza bruta con armamento pesado para garantizar la eliminación de cualquier objetivo. En Resident Evil, Apocalipsis, la película, la minigun es más un elemento visual y narrativo que enfatiza la habilidad de Némesis como un ser destructivo, con su capacidad para disparar un flujo masivo de balas. La película utiliza esta arma para reforzar la idea de que Némesis es una máquina imparable y su enfrentamiento con Jill Valentine es un momento clave. Número 3. El lanzallamas. El lanzallamas es una de las armas biológicas más distintivas que Némesis utiliza en la versión remasterizada de Resident Evil 3, 2020. Esta arma tiene un poder destructivo considerable, además de un gran impacto visual, y se convierte en una de las amenazas más aterradoras que el jugador puede enfrentar en algunas fases del juego. El lanzallamas dispara un chorro continuo de fuego hacia su objetivo, generando una barrera de calor intenso que puede dañar y debilitar rápidamente al jugador. Al contrario de otros ataques de Némesis, el lanzallamas es un ataque de corto a medio alcance, lo que lo hace más cercano al combate directo. El uso del lanzallamas es constante durante el tiempo que Némesis lo utiliza. La cobertura del fuego es bastante amplia, por lo que si el jugador no se mueve rápidamente, se puede ver atrapado dentro de la zona de acción del lanzallamas, lo que le genera un daño progresivo. Para evitar el ataque, el jugador debe esquivar el fuego y mantenerse fuera del alcance del lanzallamas. En muchas ocasiones, este ataque se presenta en espacios más cerrados, lo que limita las opciones de escape del jugador, creando un ambiente aún más tenso. Impacto en el juego. El lanzallamas causa un daño constante a medida que el fuego entra en contacto con el personaje.
Aunque no es tan devastador como un cohete, su efecto sostenido puede ser muy peligroso si el jugador no actúa rápido. El sonido del fuego y el resplandor de lanzallamas crean una atmósfera tensa y aterradora. Los efectos visuales del fuego, que se dispersan en todas direcciones, aumentan el horror biológico que caracteriza a Némesis. La sensación de ser rodeado por una pared de fuego genera una fuerte sensación de desesperación. En el canon de Resident Evil, el lanzallamas en manos de Némesis representa una de las formas más directas y brutales de eliminar a sus enemigos. Aunque no es tan representativo como su lanzacohetes, el lanzallamas añade una dimensión extra a la gama de armas de Némesis. La capacidad de utilizar fuego intenso como arma biológica se alinea con la idea de destrucción masiva y control sobre la vida de sus presas. Si bien el lanzallamas no tiene la misma potencia explosiva que el lanzacohetes ni la velocidad imparable de los tentáculos, su presencia en el campo de batalla introduce una nueva capa de dificultad para el jugador. A diferencia de los ataques de largo alcance de otras armas, el lanzallamas obliga a Jill Valentine a mantener una distancia estratégica y reaccionar a un tipo de amenaza más inmediata. Número 2. Tentáculos biológicos. Los tentáculos biológicos de Némesis son una de sus armas más aterradoras y distintivas. No solo refuerzan su imagen de abominación biotecnológica, sino que también le otorgan un conjunto de habilidades que lo hacen aún más peligroso. A lo largo de las diferentes versiones de Resident Evil 3 y otras apariciones en la franquicia, estos tentáculos han evolucionado, aumentando la letalidad de Némesis y su capacidad de combate. Tentáculos en Resident Evil 3, Némesis, 1999. En la versión original de Resident Evil 3, Némesis, 1999, Némesis cuenta con un tentáculo largo y letal que emerge de su cuerpo para atacar a Jill Valentine y a otros personajes. Este tentáculo es una extensión de su mutación, que le permite acercar enemigos, perforarlos o inyectar el virus. Némesis usa su tentáculo para atrapar a Jill desde la distancia y acercarla rápidamente a su alcance. Si Némesis atrapa a ciertos personajes, puede inyectar el virus T directamente en sus cuerpos, infectándolos de inmediato. Su tentáculo puede golpear a alta velocidad, lo que hace difícil esquivar sus ataques en espacios cerrados. Momentos destacados. Primer encuentro en la estación de policía, Némesis mata a Brad Vickers perforándolo con su tentáculo antes de dirigirse allí. En las etapas finales del juego, los tentáculos se vuelven más grandes y prominentes, reflejando la degradación de Némesis en una forma más monstruosa. Tentáculos en Resident Evil 3, Remake, 2020. Descripción. En el remake de Resident Evil 3, los tentáculos de Némesis se vuelven más prominentes y versátiles. Se presentan desde el principio, diferenciándolo de la versión clásica, y juegan un papel clave en su movilidad y capacidades de combate. Némesis usa sus tentáculos para alcanzar y atacar a Jill a distancia. Puede usar los tentáculos para moverse más rápido y acortar distancias en persecuciones. A diferencia del original, en esta versión Némesis inyecta parásitos en zombies, convirtiéndolos en versiones más letales de sí mismos. En su fase final, los tentáculos se vuelven gigantescos y se multiplican, convirtiéndolo en una criatura completamente fuera de control. Momentos destacados. Encuentro en las calles de Raccoon City, Némesis usa sus tentáculos para moverse rápidamente y lanzar ataques sorpresa. Transformación final. En su fase más avanzada, Némesis se convierte en una masa amorfa de carne y tentáculos, perdiendo casi toda su forma humana. Los tentáculos biológicos de Némesis han evolucionado a lo largo de la saga, pasando de ser simplemente un método de ataque a una parte clave de su movilidad, estrategia de combate y capacidad de infección. En el remake de Resident Evil 3, su uso se expandió aún más, haciendo que Némesis fuera más rápido, impredecible y aterrador que nunca. Número 1. Lanzacohetes de Némesis en la saga Resident Evil. El lanzacohetes de Némesis es una de sus armas más icónicas y letales en la franquicia de Resident Evil, representando su poder destructivo y su capacidad para aniquilar objetivos con precisión quirúrgica. En diferentes juegos y adaptaciones, Némesis usa este arma de distintas maneras, pero siempre con el mismo propósito: cazar y destruir a los supervivientes, especialmente a los miembros de estas. Lanzacohetes en Resident Evil 3, Némesis, 1999. En Resident Evil 3, Némesis, original de 1999, Némesis utiliza un lanzacohetes de un solo cañón, con el cual persigue a Jill Valentine por toda Raccoon City. Este arma hace que sus apariciones sean aún más aterradoras, ya que puede matar instantáneamente si el jugador no logra esquivar el disparo. Némesis es capaz de disparar misiles directamente al jugador, incluso cuando está en movimiento.
Los cohetes tienen un gran radio de daño, haciendo difícil esquivarlos en espacios cerrados. Un impacto directo puede matar instantáneamente allí si el jugador no logra reaccionar a tiempo. Némesis no dispara indiscriminadamente, en cambio, usa el lanzacohetes cuando está a una distancia media o larga. Momentos destacados. Primer encuentro en la estación de policía, Némesis aparece rompiendo la ventana del primer piso sosteniendo el lanzacohetes y disparando repentinamente sin previo aviso. Persecución en Raccoon City, en varios puntos del juego, Némesis dispara cohetes a Jill mientras la persigue, lo que obliga al jugador a esquivar y moverse rápido para sobrevivir. Escenas en espacios reducidos, en algunos encuentros, Némesis puede disparar cohetes en pasillos cerrados, lo que puede ser mortal si el jugador no reacciona a tiempo. Lanzacohetes en Resident Evil 3, Remake, 2020. En el remake de Resident Evil 3, Némesis usa un lanzacohetes moderno de múltiples disparos, lo que lo hace aún más peligroso. Esta versión es mucho más avanzada que la del juego original y dispara varios cohetes en rápida sucesión, aumentando la dificultad para Jill. A diferencia del original, donde disparaba uno a la vez, en el remake dispara ráfagas de cohetes, lo que hace que esquivarlos sea mucho más complicado. Los cohetes tienen una trayectoria ajustada, lo que hace que los disparos sean más difíciles de evadir. Cada cohete crea una gran explosión, lo que obliga a Jill a mantenerse en movimiento constantemente. Momentos destacados. Ataque en el centro de la ciudad, Némesis usa el lanzacohetes para derribar un helicóptero, lo que demuestra su letalidad desde el primer momento. Persecución en las calles, Némesis dispara ráfagas de cohetes mientras Jill huye por las calles de Raccoon City, lo que añade una capa de tensión intensa a la escena. El lanzacohetes de Némesis es uno de los símbolos de su poder destructivo en la saga Resident Evil. Ya sea en los juegos o en la película, esta arma lo convierte en un enemigo aún más aterrador y letal, capaz de aniquilar objetivos a larga distancia con una precisión inhumana. Cada versión del lanzacohetes ha evolucionado para hacerlo más letal y más impactante, especialmente en el remake de Resident Evil 3, donde el arma lanza múltiples misiles, obligando a Jill a sobrevivir de manera más estratégica. Y así llegamos al final de este terrorífico recorrido. Hemos visto la brutalidad, la precisión y la implacable sed de destrucción de Némesis a través de sus armas más mortales. Desde su icónico lanzacohetes, capaz de reducir cualquier objetivo a cenizas, hasta sus grotescos tentáculos biológicos, con los que infecta y destroza a sus presas. Cada una de estas armas convirtió a Némesis en la pesadilla definitiva, un perseguidor imparable diseñado para una sola misión, exterminar a los Stars y a cualquiera que se interponga en su camino. Pero dime, ¿cuál de estas armas te parece la más letal? ¿Cuál crees que fue la más aterradora de todas? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más contenido aterrador. Activa la campana, o Némesis te encontrará. Deja tu like si sobreviviste a este video.